Bien, buenas tardes, buenos días a todos y a todas las presentes. Esta es la mesa 18 Recording in progress. de este Congreso Internacional a 50 años de lo sucedido el 10 de junio. Y bueno, hoy toca... Sí, perdón, se cayó un poco la transmisión, pero bueno, esto es de los gajes de la transmisión en larga distancia, pero que nos permite a muchos y a muchas de nosotros estar, como decíamos, reunidos en esta conmemoración del 10 de junio del 71. Lamentablemente hoy no va a poder estar con nosotros uno de los integrantes del panel, el doctor Sergio Arturo Sánchez Parra, nos acaba de avisar, pero vamos a participar 3 compañeras de Chihuahua, originarias de Chihuahua, entonces la mesa pues va a tornarse muy interesante en el sentido de que lleva una continuidad histórica de la historia del tiempo presente, donde los sujetos, las sujetas son esas juventudes, ¿no? Esas juventudes estudiantiles que irrumpieron en la vida pública del Estado. Va a estar con nosotros Aleida García Aguirre, de la Universidad Pedagógica Nacional. Está también Miriam Sigala Silva, maestra de bachilleres del Colegio de Bachilleres, doctora del Colegio de Bachilleres, y una servidora, Alicia de los Ríos Merino. Hemos pensado que para darle esta lógica, esta narrativa histórica, que tenga una continuidad, va a empezar la maestra Aleida García Aguirre, continuaré yo y por último estará Miriam Sigala, la doctora Miriam Sigala. Empiezo presentando a Aleida. Aleida se formó como historiadora en la UNAM y en investigaciones educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP en la Ciudad de México. Hoy es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua. Es autora de La Revolución que Llegaría y coeditora de Memorias Inquietas de Estudiantes Rurales a Guerrilleros Urbanos, que fue presentado ayer este libro por el doctor Pablo Pozzi y la doctora Verónica Oicón. Sus trabajos se refieren a la historia del magisterio y del normalismo rural en México, a la violencia política del pasado reciente, a los procesos de subjetivación, historia oral y memoria. Y bueno, Aleida pertenece a la Asociación Mexicana de Historia Oral y a la Red de Historia del Tiempo Presente. Hoy el trabajo, la investigación que nos presenta la ponencia se titula Entre estudiantes y militantes de izquierda, los movimientos de normalistas rurales del norte en la segunda mitad de los 70, narrados por Madera. Adelante, Aleida, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a Alicia de los Ríos por organizar esta mesa, por convocarnos acá en el Congreso, que a su vez organizó el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, a quien también les agradezco todos los esfuerzos. Y por último, a los compañeros de la FES que están haciendo que esto sea posible y a ustedes por estar conectados, conectadas. Voy a empezar a compartir.
Listo. Dedicaré mi tiempo a contarles una historia y debatir con ustedes por qué esta historia es relevante para estudiar los procesos de politización. Mi propuesta es que los procesos de politización, radicalización de los años 60, 70 en México estuvieron entretejidos a cuerpos con género, sexuados, racializados, con genealogías y memorias familiares y colectivas. Reconocido el cuerpo, hablar de politización debería llevarnos a indagar en los procesos de llegar a ser mujer, hombre, hetero, homosexual, morena, güera, solo por hablar de algunos cruces cartográficos de sujeto. Y esta cuestión, el cuerpo, ha sido soslayada por el grueso de la historiografía, en donde se supone que la politización avanza sobre cuerpos neutros o todavía más sobre sujetos sin cuerpo. Es entonces mi intención desnaturalizar la relación entre represión y radicalización. Mi estrategia para conversar con ustedes sobre esto será poner en el centro una experiencia de politización que rompe algunos presupuestos que hemos compartido, que la represión es catalizador de la radicalización. Levante la mano acá quien ha escuchado relatos del tipo fulano vivió el 2 de octubre y ahí fue cuando decidió irse a la lucha armada. Perengano fue reprimido en tal escuela en Guerrero y se fue a la sierra para nunca más bajar. Pues bien, ¿cómo la represión termina habilitando la radicalización? ¿Y qué hacemos con los casos de represión que no llegan a este destino? Todavía más, ¿qué hacemos con los casos en que la represión lleva a la desmovilización porque afecta hondamente a los sujetos? En mi trayectoria de investigación he descubierto que las experiencias que no llevan a la guerrilla después de la represión son fácilmente hechas a un lado, porque no terminaron de comprometerse, dicen algunos, porque les faltó conciencia, porque no supieron trascender sus intereses individuales. Compartiré con ustedes un relato histórico que tiene múltiples francos. Está construido en torno a la experiencia de Susana, una mujer normalista rural de 77, 80 del plantel de Saucillo, Chihuahua, y se expande hacia los movimientos de normalistas rurales por la expansión de matrícula, la ampliación de presupuesto a finales de los 70 y principios de los 80. Cruza además por los procesos de politización y radicalización, politización de los normalistas rurales, y entra en el terreno de la desaparición forzada de algunos exnormalistas rurales del plantel del Quinto Sonora en mayo-octubre del 81, que eran militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Quiero hacer un montón de cosas en muy poco tiempo, pero he creado algunas herramientas para acompañar mi exposición. La primera es decirles cuáles son mis fuentes y cómo las utilicé. La segunda es tener una serie de diapositivas para ubicar espacios donde tuvieron lugar acciones y eventos relevantes para este relato. Y la tercera es presentarles a los actores, ¿no? Mantener siempre en la pantalla a los actores individuales, colectivos o institucionales. Y la última es estarme moviendo por las diapositivas. Las fuentes para esta ponencia que he utilizado son los documentos de la DFS, que consulté a través de versiones públicas. Además, me he valido especialmente de los artículos del periódico Madera, de los números 53 a 55, y por último, las conversaciones con Susana han articulado mi consulta de las dos fuentes ya citadas. Los documentos de la DFS, en su mayoría informes de agentes locales, fueron útiles para trazar en grandes trazos, con brocha bien gorda, cronologías del movimiento estudiantil, y a través de ellos he recuperado también algunas conceptualizaciones de los normalistas rurales y sus acciones. El Madera, por su parte, este órgano de la Liga Comunista 23 de septiembre, me situó ante un movimiento normalista rural con otra mirada, el de la alegría de organizarse, el de la posibilidad de imaginar otros mundos y la expectativa del comité de reacción de la Liga de que este movimiento se articulara a una gran revolución proletaria.
Cronologías y profundidad política de las acciones del movimiento también fueron habilitadas por Madera en mi relato. Pero además de abonar a mi relato historiográfico, con estas fuentes tendí puentes para conversar con Susana, y estas fuentes dieron referentes a esta mujer para reflexionar sobre su trayectoria, reorganizar su memoria y volver a traer a su memoria, ¿no? Volver a conseguir rememorar algunas cosas que habían estado en penumbras. La experiencia de Susana, a la que me dedicaré a continuación, es similar a la de muchos normalistas rurales y sujetos que transitaron a las organizaciones político-militares de los años 60 y 70. Susana es hija de un minero y una mujer que desempeñaba diferentes trabajos de cuidado dentro y fuera del hogar para sostener a la familia. Fue la tercera hija y la primera en concluir la primaria. Desde el segundo grado imaginaba ser maestra y juntaba a los niños de su barrio para darles clases. Obtuvo una beca para estudiar la secundaria después de ganar un concurso de aprovechamiento escolar y conocer al presidente de la República. En 1977 concursó para ingresar a la Normal de Saucillo y en los primeros meses como normalista ingresó al Partido Comunista de México. Y esta militancia en el PCM, a pesar de que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México sancionaba con expulsión toda militancia en un partido político. Susana participó y estuvo al frente de múltiples acciones directas para conseguir el cumplimiento de pliegos petitorios y en solidaridad con movimientos obreros y mineros. Ocupó diferentes carteras en la Sociedad de Alumnas y fue secretaria general en 1979-80 en su tercer año. En septiembre de 1980, las normalistas de Saucillo, de las que Susana era dirigente de facto, se sumaron a un movimiento nacional de normalistas rurales para obtener ampliación de matrícula, aumento de presupuesto y becas y mejoras a la vida material de los planteles. Finalmente, en octubre del 80, Saucillo, el plantel de Saucillo fue uno de los últimos en concluir la huelga, junto con el quinto, y solo concluyeron por la intervención del ejército y los responsables de familia. Terminada la huelga, Susana y otras dirigentes negociaron que, a cambio de algunas expulsiones, la matrícula sí se expandiera y algunas rechazadas consiguieran entrar, y esto lo lograron. Las rechazadas entraron, pero Susana y otras debieron irse de Saucillo. Para Susana, la intervención del ejército, la fractura interna, la actuación del director y algunos profesores fue una forma de represión que caló muy hondo. Rompió vínculos con el movimiento estudiantil y relajó su militancia en el Partido Comunista después de la expulsión. La interpretación de la represión como derrota, no obstante, es peculiar si consideramos la abundancia de relatos en donde la represión equivale a radicalización. Con bases sociales similares y subjetividades que parecen semejantes a primera vista, los sujetos toman caminos opuestos. ¿Por qué? A través de la narración de Susana y el análisis del movimiento estudiantil de septiembre-octubre del 80, problematizaré la noción de que los normalistas rurales tuvieron predisposición a sumarse a la lucha armada, además de problematizar la noción de represión, radicalización. A lo largo de los números 1 a 41 del periódico Madera, el periódico Madera incluyó solo un artículo donde las movilizaciones de las normalistas eran el centro del análisis. Pero a partir de 1978, Madera, el órgano político de la Liga, multiplicó las referencias a los maestros y a partir del número 41, Madera abrió una etapa en que las acciones de los estudiantes normalistas rurales eran ponderadas como ejemplos de lucha y organización revolucionaria. Los artículos publicados entre septiembre y noviembre del 80 en Madera expandieron estas valoraciones hacia el conjunto de normalistas rurales e introdujeron referencias concretas a múltiples planteles, lo cual es un indicio de que había militantes dentro de las normales rurales que tenían acceso a un montón de información.
De acuerdo con Madera, la movilización de las normalistas rurales en septiembre del 80 tuvo un ascenso extraordinario y rápido. Durante las vacaciones de verano, en julio y agosto, un grupo de estudiantes de diferentes planteles acordaron preparar movilizaciones nacionales para exigir la expansión de la matrícula escolar, solidarizarse con otras luchas y demandar la apertura de un nuevo plantel en Monclova, Coahuila. En los primeros días de septiembre pararon clases y a finales del mes, a finales de septiembre, de hecho el 18 de septiembre, iniciaron una huelga general. A partir de entonces, con todo el tiempo dedicado a la movilización, los normalistas rurales viajaron a Monclova para encontrarse con los metalúrgicos y también estuvieron en la capital del país, en el campamento 2 de octubre, y tomaron el edificio de la SEP ubicado en Valderas. El número 54 de Madera incluyó una fotografía de la manifestación de las normalistas rurales de Saucillo, que realizaron en la capital de Chihuahua junto con algunos compañeros de Durango. Sin embargo, en ese mismo número, en un artículo de última hora, el mismo número de Madera actualizó la situación de las normales. El gobierno había desatado una furiosa represión contra el movimiento y la SEP había expulsado a decenas de normalistas con el objetivo de descabezar el movimiento y aniquilar las organizaciones que la base normalista ha venido impulsando. En Saucillo, dice este artículo, después de que había amenazado con expulsar a 50 estudiantes, la SEP había expulsado únicamente a 4. Madera no la nombra, pero entre estas expulsadas estaba Susana. Las movilizaciones de los normalistas rurales fueron vigiladas por diferentes instituciones del Estado mexicano, en primer lugar por la DFS, por la SEP, perdón, institución de la que dependían, y por otro lado estaban los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que reportaban el estado general de los planteles con bastante regularidad. Y en el número 55, editado en 1980, Madera analizó con más detalle la represión de la SEP y volvió a contar las expulsiones. Finales de octubre, el ejército se había apostado alrededor de los últimos 2 planteles que no habían iniciado clases, Saucillo y el Quinto, y la SEP había amenazado con utilizar información de los expedientes para expulsar definitivamente a los estudiantes, cosa que tenía especial impacto sobre quienes cursaban el 4º grado y arriesgaban la conclusión de su carrera, y finalmente desmovilizó a través de la expulsión de los líderes. Este artículo del número 55 de Madera detalló un último punto, que era el número total de expulsiones. Fueron 4 en Saucillo, cerca de 20 en el Quinto, 2 en Aguilera, 4 en Panotla, otras tantas en Teteles, cerca de 20 en Tenería y Amilcingo y 4 en Atequiza. Y a pesar de la represión, decía el artículo de Madera, los normalistas rurales debían reorganizarse y estar listos para unirse al ciclo de movilizaciones obreras que auguraba para 1981, y esto llevó a titular el artículo Normales Rurales, reorganizar el movimiento y derrotar la contraofensiva burguesa. Con esto, la Liga buscaba ser una brújula política para los estudiantes como Susana. Ahora regreso al relato desde Susana. En septiembre del 80, Susana iniciaba su 4º y último año de formación para profesora y su último periodo como dirigente. Susana, cuando era estudiante, no leyó los llamados de Madera a mantener la organización y traducir lo que parecía una derrota en una lección política para el futuro. Para ella, la Liga no fue un factor en el movimiento ni después de su expulsión. Al mismo tiempo, mientras Susana no consideraba la vía armada, algunos estudiantes dirigentes como ella de la Normal del Quinto pasaron a la clandestinidad y a dedicarse exclusivamente a la Liga. Después de haber sido expulsado,
y unos meses después fueron desaparecidos por la Dirección Federal de Seguridad. Entre estos, uno que fue multicitado en los reportes de la DFS, que es Marco Antonio Arana Murillo. Este joven estudiante era parte de la brigada Luis Miguel Corral de la Liga, que operaba en Sonora, y había sido responsable de preparar los artículos de madera de los números 53 y 54. A pesar de que los estatutos de la FECSUM prohibían la militancia política, Susana fue militante del Partido Comunista desde que tenía 16 años. Debido a la formación política en la que estaba imbuida y las relaciones sociales que sostenía, aprendió a diferenciarse políticamente de la Liga, la única organización político-militar activa que tenía presencia en normales rurales, según Susana. Una sola vez leyó Madera, cuando asistió a una reunión nacional de normalistas rurales en el Quinto, donde, como he dicho, había militantes de la Liga. A 39 años de distancia y por provocación mía, Susana leyó por primera vez los ejemplares de Madera que se referían al movimiento en el que ella participó y por el cual fue expulsada. Cuando terminó la lectura me envió un mensaje, y cito: la expulsión fue a finales de octubre. ¿Cómo pensaban que para noviembre las estudiantes estarían reorganizadas? Después de 39 años, Susana supo que Madera les había otorgado a ella y a unas decenas más de normalistas rurales la posición de nuevos elementos avanzados. Ella, que era comunista, había sido celebrada de forma anónima por la Liga, la organización más radicalizada y enferma que conocía. Llegar a la huelga de septiembre del 80 había sido un largo camino para las saucillenses. Ellas tenían fama de moderadas, cosa que Susana explica, y Susana explica este adjetivo casi con orgullo. Ellas, las que mantenían la dirección de la organización de Saucillo, se habían formado en la disciplina del PCM, que resumió así: nadie nos marca el paso, nosotras lo marcamos. Esta consigna tenía un significado doble, porque estaba también puesto a contraluz del sistema de normales rurales dividido por género, en donde las saucillenses procuraban siempre mantener una autonomía respecto a los planteles de hombres. Así que en consonancia con ese sentido de autonomía, en las vacaciones del 80 las saucillenses no asistieron a la reunión nacional que acordó el movimiento para septiembre. También, trato de resumir, en septiembre del 80, las saucillenses, sin embargo, llegaron a la huelga una vez que supieron que parte del pliego petitorio era la ampliación de la matrícula. El número 53 de Madera afirma que las demandas de alimentos y becas fueron otorgadas por la SEP en los primeros días de septiembre. También anunció la SEP que se ampliaría la matrícula para normales urbanas y los centros regionales de educación normal, aunque no dijo nada sobre la matrícula de normales rurales. Pero los estudiantes estaban determinados a conseguir que un sustantivo número de rechazados entrara a las escuelas y continuaron los paros e iniciaron la huelga general el 18 de septiembre. Iniciar la huelga general era una decisión tomada con mucho cuidado, porque eso significaba que se cortaba la provisión de alimentos y los estudiantes tenían que conseguir qué comer con sus propios medios. Tras 2 meses de movilizaciones y sin alimentos garantizados, Saucillo llegó hasta el final de la lucha junto con el Quinto. A mediados de octubre, la SEP y el director de la escuela terminaron por cerrar la escuela de Saucillo, lo cual significaba cancelar todas las inscripciones, es decir, dejó de reconocer a las estudiantes como tales y condicionó el proceso de reinscripción a que las estudiantes levantaran la huelga y fueran expulsadas a través de una modalidad común, que era el traslado a otros planteles. Trasladar a las estudiantes a otro plantel era considerado una expulsión porque cortaba los lazos políticos y las alejaba de sus familias.
La falta de alimentos, la virtual expulsión de todas las estudiantes y la amenaza de revisar el expediente de cada una para escrutar las faltas al buen comportamiento que eran causales de expulsión o a las valoraciones morales del director, crearon un contrapeso a la rebeldía de las saucillenses. Varias compañeras iniciaron una labor de desmovilización amenazadas por diferentes flancos, pero especialmente porque además de participar en el movimiento, durante su vida en Saucillo habían cuestionado las categorías tradicionales de género, es decir, porque fumaban, porque tenían una vida sexual activa, porque salían de la escuela en las noches. Y Susana resume lo que jugó en su contra de una manera muy clara. Ser mujeres, dice Susana, era nuestro peor enemigo. En los últimos días de octubre, las negociaciones de la SEP, la dirección de la escuela y la dirigencia estudiantil consiguieron la reinscripción de casi todas las estudiantes y redujeron el número de expulsadas a 4. La gran victoria es que consiguieron que fueran admitidas más estudiantes, es decir, sí ampliaron la matrícula. El final de la huelga fue, para Susana, dejar de pertenecer a la Normal Rural, que durante 3 años le había dado orden a su vida y a la escuela en donde llegó a ser dirigente. Para comprender por qué para Susana fue imposible reorganizarse después de la huelga, es necesario retroceder un poquito. Hacia mediados de octubre del 80, Susana se desplazaba entre diferentes espacios. El plantel de Saucillo, tomado por las estudiantes, donde ayudaba a coordinar las acciones de protesta y recolección de fondos económicos y víveres, las oficinas donde negociaban con los representantes de la SEP en el pueblo de Saucillo, un edificio también en el pueblo donde un amplio pero incierto número de aspirantes rechazadas estaba alojado y donde se hacían las reuniones. Y además, varias veces al día, Susana se desplazaba a lo largo de la carretera que conectaba la escuela con el pueblo y también recorría las calles del pueblo para realizar colectas de fondos y mítines. También viajaba a la Ciudad de México y a Chihuahua para reunirse con otros normalistas rurales. Una tarde de finales de octubre, cuando Susana cubría sus actividades dentro de la escuela, los padres de familia de las estudiantes llegaron convocadas por el director para desmovilizar a sus hijas. Y esto produjo una división interna que fue creciendo cada vez más. Estos padres, dice Susana, contrastaban con los padres de las rechazadas que sí las apoyaban. Esa noche, después del enfrentamiento con los padres de familia y después del fracaso de las negociaciones con los padres de familia, Susana se trasladó al pueblo para las reuniones. Lo que sucedió esa noche sigue siendo oscuro en su memoria. Volvió a la Normal Rural en la madrugada junto con otras dirigentes y se encontró con una escuela abandonada, donde solo algunas estudiantes caminaban entre los dormitorios y la explanada mientras esperaban su llegada. Durante la noche, cuando la dirigencia estaba en el pueblo o en reuniones, el ejército había rodeado la Normal Rural y a la par el director, en colaboración con algunas alumnas, había ordenado a todas las estudiantes desalojar el plantel. El director anunció entonces la implementación del proceso de reinscripción. Susana no estuvo durante el éxodo de la escuela. Ella no salió arrastrando sus cosas. La memoria de qué pasó durante esas horas se la ha apropiado por boca de otras estudiantes. Para facilitar la salida de todas las estudiantes, la SEP, el director y todos los maestros que estaban en contra de la movilización estudiantil aportarían vehículos para trasladarlas a una ciudad cercana. No obstante, las estudiantes se negaron a subirse a los vehículos y marcharon por la carretera. Iban envueltas en cobijas, cargaban sus maletas y el material didáctico. Lloraban a ratos y con firmeza ignoraban al director y maestros que trataban de convencerlas. Susana no supo esto sino años después y desde entonces esto también le pasó a ella.
Esa madrugada, cuando llegaron a una escuela casi vacía, Susana se sintió devastada. Para ella fue la noche más larga. En ese momento, la derrota fue interpretada como un nodo más en la cadena de negociaciones. Así que las estudiantes dirigentes y las que habían resistido el desalojo se reunieron en el comedor para resolver qué hacer. Acordaron salir del plantel y aceptar la expulsión de algunas estudiantes a cambio de abrir lugar para las rechazadas y la permanencia de la secretaria general de la Sociedad de Alumnas. De acuerdo con el reporte de la DFS, la entrega del plantel tuvo lugar el 23 de octubre, pero omitió la presencia del ejército y el amedrentamiento para que las alumnas salieran. Tampoco incluye nada sobre la ampliación de la matrícula. Después de entregar el plantel a la dirección, las estudiantes regresaron al pueblo y empezaron las pláticas finales con los empleados de la SEP y finalmente consiguieron que se ampliara la matrícula. La pregunta de Susana sobre el llamamiento de la Liga Comunista 23 de septiembre a reorganizar el movimiento, la expulsión, ese mensaje que decía que la expulsión había sido en octubre, cómo esperaban la reorganización, esa reflexión de Susana contenía la respuesta. Era imposible reorganizarse, era físicamente imposible. El final de las negociaciones era leído como una derrota porque condensaba una serie de eventos que se experimentaron como una caída abismal, un dolor que durante años fue irrepresentable. Las consecuencias de la derrota entonces no se habían limitado a la redirección de la política y del movimiento estudiantil, se habían inscrito en la carne de estudiantes como Susana de una forma tal que hubo que esforzarse en olvidar al mismo tiempo que aprender a vivir un futuro inesperado. Tras las expulsiones, Susana se desmovilizó y buscó regresar a los cauces de lo que, según ella, debía ser una mujer maestra. Terminar la carrera, ser buena maestra rural, ayudar a su familia, casarse, tener hijos. Su expectativa de futuro, incluso antes de la expulsión, no contemplaba dedicarse de tiempo completo a un movimiento social. Susana imaginaba que seguiría involucrada en la organización política y también sabía que su profesión le permitiría construir las condiciones subjetivas. Pero y además, los análisis políticos en que la represión podía interpretarse como una nueva forma de hacer política, eran ajenos a ella. En cambio, en el plantel del Quinto, varios estudiantes que habían sido dirigentes de la huelga y fueron expulsados, iniciaron una militancia de tiempo completo en la Liga y fueron detenidos por la Policía Judicial de Sonora y la DFS en la Ciudad de México entre abril y mayo del 81. En 1980, dice Susana, el Quinto era un plantel ya enfermo, término usado genéricamente para referirse a los militantes de la Liga. Marco Antonio Arana Murillo, dirigente de la Sociedad de Alumnos del Quinto, al mismo tiempo que Susana estaba dirigiendo a las de Saucillo, fue detenido el 17 de mayo y desde esa fecha permanece desaparecido. Irineo García Valenzuela, egresado de la Normal en 79, también fue detenido desaparecido en 1981. La desaparición de estos estudiantes y profesores, si bien fue demandada, al menos durante la primera mitad de los años 80, ha sido desdibujada en la historia de represiones del Estado contra los normalistas rurales. En el presente, mientras conversaba conmigo, Susana reflexionó sobre la divergencia de caminos que tomaron los estudiantes del Quinto y ella. En esta reflexión acude a su diferencia de género. Dedicarse de tiempo completo al movimiento político era un camino para los hombres. Ella, desde su diferencia, era incapaz de imaginar algo semejante. Esto no quiere decir que Susana no hubiera discordado con algunas normas sociales impuestas a las mujeres. Lo que significa es que para ella, una mujer no podía tener la expectativa de dedicarse a la política de manera exclusiva.
como si hacían los hombres. En la relación género-política, Susana se colocaba a sí misma en una posición subordinada y eso atravesaba todo su cuerpo. En el presente, debido a que el tiempo y la vida transcurrió y Susana no es la misma que hace 40 años, puede observarse a sí misma con una mirada crítica y gracias a eso retorna a su pasado como otra. Y por eso hemos podido explorar la relación entre su posición de género, su subjetividad y su trayectoria política. La historiografía sobre las organizaciones político-militares ha sostenido que la militancia armada de los normalistas rurales es resultado de su paso por la normal rural y el vínculo del sistema de normales y su organización nacional con la política de educación socialista del cardenismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco lo que yo les he mostrado acá es que ese vínculo que parece tan natural entre politización, represión, radicalización, debe ser bastante más problematizado una vez que metemos el cuerpo en el juego. Gracias y perdón que me extendí un montón. No, para nada. Ahorita estamos en tiempo, Aleida y Miriam. Repetimos para quienes nos siguen ahora en transmisión por redes sociales, repetimos que no va a estar con nosotros el doctor Sánchez Parra, entonces somos 3 participantes. Y bueno, muchísimas gracias. Es muy emocionante escuchar esta larga noche sobre Susana. Esperamos que tengan preguntas, interpelaciones, reflexiones junto a Aleida. Y bueno, yo me aculpa, Aleida, pensé que eran 60, yo tuve que haber empezado para darte paso en términos temporales, pero bueno, reconozco fue mi error y ya ni modo. Mil disculpas. Voy a continuar yo en términos del programa. Aleida me va a hacer favor de ayudarme a transmitir el PowerPoint, la presentación. Mi nombre es Alicia de los Ríos, soy maestra en Historia por la ENA, soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Me dedico a estudiar las insurgencias, los procesos de radicalidad en la década de los 60s, 80s, 60s, 70s, 80s e investigar la formación de colectivos de familiares de personas detenidas desaparecidas también en las comunidades de víctimas. Y bueno, igual que Aleida, pertenezco a la Asociación Mexicana de Historia Oral, a la red de profesoras universitarias de aquí de Chihuahua y a la red del tiempo presente. Como decía, tuve un error, pensé que Aleida iba a abarcar años anteriores a la década de los 70, mil disculpas, pero bueno, les presento hoy el largo movimiento estudiantil en Chihuahua, que lo conceptualizo a partir de 1967 y finaliza este periodo que estudio en 1973. Siguiente, por favor. La premisa por lo cual empecé a considerar este periodo como un largo movimiento o de largo aliento o continuidad proviene justo de la realización de una serie de entrevistas de historia oral cuando estaba investigando los procesos de radicalidad en la frontera. Tuvimos oportunidad de entrevistar a una serie de personas sobrevivientes a los movimientos estudiantiles, y lo que llamaba mi atención era que había muy poca, muy escasa literatura acerca del 68, mucho menos del 71, en contraste con lo sucedido el 23 de septiembre de 1965.
si en la geografía nacional, como estaba puesto en el imaginario, como el gran movimiento estudiantil 1968, en términos locales o estatales, nosotros recordábamos de manera cada vez mayor lo sucedido el 23 de septiembre, ¿no? Protagonizado en gran parte por líderes campesinos, pero también por estudiantes normalistas. En este sentido, voy complejizando porque se ha escrito poco sobre el movimiento estudiantil, que fue un proceso paralelo, ¿no? Que se entrecruza invariablemente con diferentes manifestaciones de política armada, ¿no? Política armada de izquierda. Cuando empecé a hacer las entrevistas con sobrevivientes de los movimientos estudiantiles, algunos fueron muy clarificantes en el sentido de que no veían, no recordaban la experiencia del 68 como una experiencia única, sino que lo recordaban como parte de un proceso más amplio que donde estaba incluido tanto el 68 como el propio 71. En ese sentido, me di a la tarea de reconstruir 4 momentos que a mí me parecen sumamente importantes para la construcción de esta historia del tiempo presente de las juventudes estudiantiles, ¿no? De los movimientos estudiantiles. Entonces, reconstruí 4 huelgas con el afán de poder explicar este movimiento de más amplia duración. Y estas 4 huelgas estudiantiles fueron la de 1967 en Ciudad Juárez, en la Escuela Hermanos Escobar, la Escuela de Agricultura. Posteriormente estudió la huelga de 1968, de principios de 1968 en Ciudad Chihuahua, que es una continuación, podemos considerarla una continuación de lo inconcluso o de lo no cumplido en la huelga de 1967. Posteriormente, estudió 1972, ¿no? Que es las huelgas universitarias de la Escuela Normal y de los tecnológicos, tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez, que es muy interesante porque se forman al mismo tiempo o irrumpen al mismo tiempo dando forma al Comité de Defensa Popular. Además de, por supuesto, de manifestarse el último movimiento político radical antes de lo que conocemos como la Liga Comunista 23 de septiembre. Por último, y concatenado muy íntimamente con el 72, es 1973, que es, digamos, lo que denominó la batalla final, ¿no? En sentido del encuentro de 2 proyectos de universidad, ¿no? El proyecto popular y el proyecto conservador, ¿no? En este sentido. La que sigue, por favor. En este sentido, bueno, antes de ir hacia los estudios de caso de estas 4 huelgas, me gustaría decir que de manera especial, dentro de todas las entrevistas que hice, que les voy a ir platicando caso por caso, de manera muy rápida, las entrevistas, la historia oral, pero también las fuentes consultadas en cada momento. Quisiera resaltar el momento del 2 de octubre del 2018, que esto tiene mucho que ver porque yo tenía como parte de la premisa y de las hipótesis de esta investigación que habían sido las fuerzas estatales en determinado momento las principales opositoras a estas juventudes estudiantiles, ¿no? Y en realidad, en este caso es bastante ejemplar
las fuerzas institucionales al interior de la propia universidad, ¿no? De la propia Universidad de Chihuahua, donde vetó de manera absoluta cualquier memoria de las protestas universitarias o estudiantiles al interior de la casa, ¿no? De estudios. La vetó por 50 años y no nada más en términos narrativos o en términos de divulgación. La vetó expulsando y vetando a muchos de los y de las personas, tanto del estudiantado como del profesorado, que formaron parte de estos movimientos estudiantiles, que tiene que ver, por supuesto, con una estructura corporativa del Partido Revolucionario Institucional y que fue posible hasta el 2017, en primer momento, con el 50 aniversario de la Facultad de Agronomía, que un movimiento estudiantil se rememorara en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 50 años después fue posible que se abriera el espacio, lo cual nos dice que fue un espacio completamente controlado, ¿no? Fue hasta el 2 de octubre del 2018 cuando pudo regresar como ponente a rectoría el doctor Víctor Orozco, quien sugirió en este sentido este movimiento de largo aliento. Con Víctor pudieron regresar otros profesores y entonces estudiantes de hacía 50 años, y es el momento en el que pudo recordarse de manera oficial estos movimientos estudiantiles. Me gustaría, decir que, bueno, hay dos procesos paralelos, muy relacionados, que es Ciudad Juárez en el 67 y Chihuahua en el 68. Quisiera puntualizar nada más algunos aspectos para no durar mucho en la exposición. En Ciudad Juárez estaba la Escuela Superior de Agronomía, Hermanos Escobar, y el 8 de mayo de 1967, más de una mayoría de los estudiantes de la ESAE se lanzan a huelga porque su demanda principal era la federalización de la escuela, es decir, era una escuela privada que recibía fondos de la Secretaría de Agricultura y había un patronato, la mayoría de ellos, bueno, agrónomos dedicados a la política, que hacían uso de estos recursos federales, y bueno, los que se sentían menos beneficiados con estos recursos eran los propios estudiantes, la mayoría de ellos foráneos, ¿no? No eran de Ciudad Juárez, eran del resto del país, pero es, digamos, la causa principal, lo cual nos indica algo bien, bien interesante, ¿no? En las huelgas hay un debate, es un espacio en donde se demandan tanto agravios económicos como agravios democráticos. Es muy difícil separar y decir, a partir de aquí solamente son agravios políticos o demandas políticas, lo cual es imposible, ¿no? Me parece que van como de la mano. Y bueno, esta huelga dura aproximadamente de principios de mayo a finales de julio. Si quieres, le damos a Leida. Gracias. La mayoría, hay como se pueden prever etapas en esta huelga. Hay una primera etapa que se pelea de manera local. En una segunda etapa se va a convertir, digamos, Ciudad Juárez van a llegar estudiantes de otros lugares, los más próximos como Chihuahua, pero también de otros lados de la República. Y esto es muy interesante porque nos indica que las relaciones sociales
son muy vastas, ¿no? Son muy vastas y los movimientos estudiantiles no se pueden entender nada más del centro hacia los estados, sino también había solidaridades del centro hacia otros estados, ¿no? Entonces, primero es Juárez como el único espacio donde se pelea esta huelga por la federalización de la escuela, pero después va a haber otro espacio muy importante que es la Ciudad de México, ¿no? Y esto proyecta una huelga de aspecto nacional que para muchos de los que participan en el 68 van a ubicar esta huelga como el primer simulacro hacia 1968, ¿no? Hay una gran participación, incluso el 67 en Ciudad Juárez va a movilizar en primer lugar, va a movilizar al Instituto Politécnico Nacional, que había estado en huelga desde 1956 por el internado, ¿no? Y esta huelga del 67 va a reactivar a todo el Politécnico Nacional, lo cual es lo que fortalece y permite que la Universidad Autónoma de Chihuahua sea quien acepte la creación de una facultad o de una escuela de agronomía para poder resolver el conflicto. Podemos ver una serie de imágenes que tenemos, seguimos. Entonces, bueno, es muy, muy interesante la recepción de solidaridad que recibe esta huelga. Parece que se arregla, ¿no? La huelga cuando, insisto, la Universidad de Chihuahua, que todavía no era autónoma, por cierto, recibe al estudiantado huelguista y el acuerdo con la Secretaría de Agricultura, es decir, el presupuesto otorgado a la Hermanos Escobar se le va a proporcionar a la Universidad de Chihuahua para que con ello pueda funcionar la Escuela de Agronomía. Estos acuerdos se firman en julio del 67, sí está bien, y pareciera que todo estaba bien. ¿Qué podemos señalar en este sentido? Bueno, que este colectivo varonil de estudiantes agrónomos se incorporan a un movimiento estudiantil que ya existía en la ciudad de Chihuahua, que estaba focalizada sobre todo en escuelas como la Escuela de Derecho, donde están los Nachos, donde están las Rosas. También hay un movimiento en la Escuela de Ingeniería, donde está Diego Lucero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a mandar a la huelga de nuevo a los estudiantes que habían celebrado su triunfo por los acuerdos con la Secretaría de Agricultura? Que lo incumplen. Entonces, para febrero del 68 se vuelve a poner en huelga los agrónomos porque no se les proporciona las becas ni el presupuesto, porque el presupuesto se lo seguían dando a los hermanos Escobar, es decir, eran parte de los mismos patronatos, ¿no? De agrónomos. Entonces, no nada más se pone en huelga agronomía, sino todas las escuelas poco a poco se van declarando en huelga todas las escuelas de la Universidad de Chihuahua. Entonces tenemos que para el verano del 68, cuando empieza el movimiento estudiantil en la Ciudad de México, en Chihuahua ya habían transitado por una primera huelga entre febrero y mayo de 1968. Cuando llega el movimiento estudiantil y los llamados de solidaridad, había una organización bastante fuerte ya estudiantil en la ciudad de Chihuahua que inmediatamente manda delegados al Consejo Nacional de Huelga, inmediatamente responde a acciones de solidaridad y bueno, como el caso de otros estados como Monterrey,
el movimiento en Chihuahua, en Ciudad Juárez, se vuelve mucho más fuerte, se acrecenta después del 2 de octubre, que es en respuesta a la masacre, y en cambio en México empieza a decaer, pero en los estados, sobre todo en los norteños, como Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, ¿no? Se hace mucho más fuerte. Termina hasta diciembre y termina por los periodos vacacionales, ¿no? Le damos a Leida si quieres. Es una, digamos, serie gráfica de cómo van sucediendo, ¿no? Los eventos en todo el 68. Aquí es importante, nada más abundaría, que después de 1965, la segunda manifestación armada va a ser por el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis, donde participa Óscar González Eguiarte, y que bueno, estas noticias va a tener poco eco a nivel estatal y nacional, pues están sucediendo al mismo tiempo que lo acontecido en el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, bueno, esta guerrilla este grupo insurgente va a ser va a ser pulverizado en la zona, físicamente en la zona serrana de Chihuahua, ¿no? Y de Sonora. Continuamos. Digamos, es un movimiento estudiantil que responde inmediatamente, ¿no? Tenemos 1972 y acá es importante empezar a pensar las diferentes generaciones políticas que participan de estos movimientos estudiantiles, ¿no? La mayoría de quienes habían participado en el 67 y en el 68 la mayoría de ellos está a punto de egresar o ya egresaron y también son profesores. Entonces también hay un cambio de rol de ser estudiante a ser joven profesor, ¿no? Tenemos en enero del 72, el 15 de enero, inicia el día con 3 asaltos bancarios. Después se sabría que eran los fundadores o el germen de lo que después conocemos como la Liga Comunista 23 de septiembre. Este movimiento trastoca profundamente el movimiento estudiantil, esta organización radical, porque el rector sale a pronunciarse, les habla a los padres de familia y les dicen que cuiden a sus hijos de que no caigan en las garras de malas personas, ¿no? Y criminaliza públicamente a los que participaban, entre ellos Marco Rascón, Francisco Pizarro, ¿no? Y Diego Lucero, que va a ser ejecutado por la policía estatal, ¿no? En este sentido, hay una respuesta muy, muy rápida. Sí, está bien. En este sentido, hay una respuesta inmediata de todas las instituciones educativas, como es la UACH, como es la normal y como es el tecnológico. Hay una amalgama, digamos, entre diferentes demandas en contra de la represión, pero también por agravios propios, ¿no? Y el agravio propio en realidad era en mucho tener consejos resolutivos, ¿no? Consejos resolutivos de estudiantes. En el caso de la UACH era un consejo universitario paritario y borrar al órgano, digamos, de figuras excelentes, la mayoría de ellos ex rectores, que eran los que escogían al rector, ¿no? En este sentido se pedía la representación paritaria de los estudiantes, tanto en la universidad como en el tecnológico. Continuamos porque ya casi estoy en el filo. Acá nada más quisiera recuperar dos cosas muy interesantes. La UACH, por ejemplo, igual que en el 67, piensa, la mayoría del movimiento estudiantil piensan
que hay un triunfo de sus demandas. Hay un consejo paritario, hay una... se logra la fiscalización, se aprueba la fiscalización, pero sobre todo, dejémoslo en el consejo paritario, en el consejo universitario. En el tecnológico no hay ese gran triunfo, porque dependía directamente de la SEP. Sí hay un consejo técnico que se reconoce, ¿no? Con mayor participación, pero acá es muy interesante porque tanto en Juárez como en Chihuahua, el tecnológico va a ser, digamos, el semillero para la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, no la universidad, sino los tecnológicos, ¿no? En su origen de la liga, tanto en Juárez como en Chihuahua. Y la siguiente, Aleida, por favor, va a ser la conformación a la par del movimiento estudiantil del 72 del Comité de Defensa Popular, lo cual es muy, muy importante para la historia del tiempo presente, sobre todo ahora que se va a conmemorar también los movimientos de líneas de masas, ¿no? Donde participan de la mano tanto colonos, sindicalistas como estudiantes universitarios y del tecnológico. El CDP va a ser un actor fundamental en esa historia del tiempo presente en Chihuahua, ¿no? Continuamos, por favor. En 1973 se va a dar la batalla final en ese sentido, ¿no? En el sentido, digamos, en el 72 pareciera, insisto, igual que en el 67, 68 con la Escuela de Agronomía, en términos más grandes, pareciera que en 1972 el movimiento estudiantil popular, ¿no? Cercano, sumamente relacionado con el CDP, con diferentes grupos políticos, sobre todo que provenían, insisto, de agronomía, de derecho y de ingeniería, pareciera que iban a tener el control, pareciera que su proyecto de universidad se iba a ver, se iba a visibilizar, iba a tener se iba a dar en los hechos en la universidad. Y no hay una reacción bastante fuerte, sobre todo que viene con profesores con el claustro de la Escuela de Derecho, ¿no? El epicentro de este movimiento de 1973 va a surgir en la escuela preparatoria, ¿no? En la escuela preparatoria. Y aquí es muy interesante observar de nueva cuenta que quienes habían sido estudiantes, presidentes de sociedades de alumnos, de derecho sobre todo, como Víctor Orozco, como el profesor Rogelio Luna, van a ser ya profesores del claustro de la preparatoria, ¿no? Es decir, cambia, insisto, este rol. Se ejercen funciones nuevas, muy novedosas, como codirecciones, ¿no? En la preparatoria. Y bueno, hay una huelga en 1973 en contra del secretario general de la universidad, donde se le acusa de corrupción, se pide la expulsión de diferentes profesores de la preparatoria, sobre todo, y hay un choque bastante fuerte con el claustro de la universidad, perdón, con el claustro de Derecho, que tiene que ver con un cambio de poderes en la rectoría, ¿no? La Universidad para el Pueblo, que se pedía, bueno, los estudiantes de agronomía toman desde entonces la rectoría, ¿no? Que estaba antes en el campus viejo, no donde la conocemos hoy, sino junto a lo que hoy es la Biblioteca Central. Y en ese verano tan caliente donde se desconocen los estudios para la mayoría de los estudiantes que participan o que simpatizan con la huelga, se desconocen y al final de cuentas en la elección
de el rector, pues va a ser electo José Miller Hermosillo, ¿no? Que pertenece a la parte más radical de este claustro de derecho, ¿no? Y se va digamos, se va a eliminar cualquier rasgo de oposición de la universidad. Si quieres le damos, me parece que son 2 o 3. El martillo, bueno, se vuelve uno de los de los medios de difusión más grandes de esta huelga. Sí, si quieres llegamos a la última. Como conclusiones a estos 4 de investigación, a estos 4 procesos, bueno, vemos que similar a lo sucedido en el 68, en el 73 incumplieron la mayoría de los acuerdos del Consejo Universitario tomados en el año de 1972. Podemos observar también este relevo de generaciones del que ya hablábamos, ¿no? Los estudiantes que se habían movilizado tanto en el 68 como en el 72, que además tenían grandes relaciones con otros movimientos estudiantiles, como propio Monterrey, como Sinaloa y la Ciudad de México. Todos estos estudiantes de años antes ya eran profesores de la UACH o del Tecnológico, ¿no? En el 73 vemos la evidente disputa por la universidad, ¿no? Que va a tener, digamos, su punto final con José Miller Hermosillo como rector, ¿no? Y va a ser, se va a preparar mucho de estos y se concatena con lo que continuará Miriam. Muchos de estos directores que se pedía o profesores van a ser que se pedía su expulsión, van a ser los primeros directores de los colegios de bachilleres, ¿no? Va a desaparecer la preparatoria universitaria y, bueno, a través de muchas entrevistas de historia oral hemos podido conocer la experiencia de una parte del estudiantado y del profesorado huelguista que fueron expulsados y debieron exiliarse en otras casas de estudio, como fue Saltillo, muchos de ellos para terminar los exámenes de derecho, como fue la propia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que recibió a muchos de ellos para titularse. Y bueno, la mayoría de quienes estaban en la preparatoria no pudieron acceder a otras facultades, excepto agronomía, que eran quienes los estaban aceptando con sus títulos de la preparatoria, digamos, de la preparatoria rebelde, ¿no? Termino porque ya es hora y bueno, dejamos comentarios para después. Muchas gracias. Gracias, Aleida, por ayudarme. Y bueno, va a continuar Miriam Sigala Silva, por eso me confundí, mil disculpas. Ella es licenciada en filosofía, maestra en educación superior y doctora en educación, artes y humanidades por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en el área de historiografía, además de contar con artículos sobre la historia de las instituciones. Actualmente se desempeña como docente en el Colegio de Bachilleres, en la Universidad de La Salle, Chihuahua, e imparte cursos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Su participación se titula Cobach, Chihuahua y su universidad en la década de los 60. Adelante, Miriam. Hola, me da gusto verlos aunque sea de esta manera. Yo creo que ahí tuvimos una pequeña confusión en la parte del título y sobre todo, de nuevo, así como tú lo mencionabas, de que a lo mejor tenías que haber ido antes de Adelaida, aquí esta parte también, porque yo no abarco Cobach ahorita en esta presentación. Y abarco precisamente los detalles del 65, el 67 que tú abarcaste con Hermanos Escobar y la autonomía de la UACH. Pero bueno, ahí vamos ajustándonos y retomando detalles que tú ya mencionaste.
E incluso, pues antes de empezar las diapositivas y demás, quiero hacer la aclaración de que pues yo no desconocía que tú ibas a ser nuestra moderadora y que ibas a estar participando, porque incluso algunas de las citas que yo estoy poniendo van a ser tuyas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de. Voy a compartir pantalla. Aquí está. El título es Chihuahua y su universidad en la década de los 60. Precisamente, el trabajo se enfoca en cuál es el papel de la universidad o qué acciones tiene la universidad ante los diferentes enfrentamientos que hay en este transcurso de los 60. Ahí Alicia estuvo mencionando a partir del 67 y se mencionó un poco lo que correspondía al 65. Entonces yo empiezo a abarcarlo desde el 65. Esta ponencia precisamente se derivó un poco del trabajo doctoral que se realizó. El trabajo se enfoca en lo que es la microhistoria en el aspecto de la universidad, pero específicamente de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, aquí resalto cuáles son las acciones que tiene la universidad dentro de esta década, no tanto enfocándome a la facultad en sí, pero sí a las acciones en general. El cuartelazo de madera. Bueno, aquí tenemos, lo mencionaba ya ahorita Alicia, se habla del 23 de septiembre de 1965, se da esta parte del cuartelazo de madera. Los manifestantes son reprimidos por las fuerzas castrenses. Quien está como gobernador es el general Giner Prajedes Giner Durán. Entonces, bueno, ahí de entrada podemos resaltar que quien está a cargo es un general. Por lo tanto, su forma de reaccionar ante las problemáticas va a ser precisamente a través de un orden, y este orden implementado por las fuerzas castrenses. Aquí abarco esta parte del 23 de septiembre porque va a ser el inicio de todos estos movimientos en los que van a ir participando estudiantes y maestros y que van a reflejarse en el movimiento del 68. Como rector en este momento está el licenciado Manuel Rusek Gameros, quien, para resaltar aquí, va a ser el último rector impuesto por el gobierno del estado. Recordemos que ahorita lo mencionaba Alicia, aquí estamos hablando de que la universidad todavía no entra en su autonomía, es nada más Universidad de Chihuahua. Su autonomía la adquiere hasta el 68, unos días después del movimiento del 2 de octubre. Entonces, bueno, aquí en este caso hay este movimiento del 23 de septiembre, están involucrados maestros, estudiantes, especialmente normalistas, porque son los que se encuentran en ese sector, que son los que participan y buscan mejorar la situación en la que se encontraba el campo. En este momento, los estudiantes de la capital se unen a las manifestaciones que se están haciendo. ¿Por qué? Porque hay muertos por los dos bandos, ¿sí? Por parte de los campesinos, estudiantes y maestros que se enfrentaron a las fuerzas castrenses, y por parte de ellas también hubo heridos y muertos. Entonces, respecto a esta situación, la universidad toma acciones, y no en este sentido de acciones un tanto que vengan en una jerarquía de poder en donde el rector diga, vamos a apoyar. Recordemos algo, les estoy mencionando que aquí la universidad todavía no es autónoma y que los rectores precisamente eran elegidos por parte del gobernador en turno. Por lo tanto, los rectores de una manera implícita tenían esa obligación de apoyar las decisiones que se estaban tomando a nivel de gobierno. Por lo tanto, quienes eran los manifestantes contra lo que se había realizado eran los estudiantes de la universidad. Por eso aquí tengo una pequeña cita. Dice, en la Universidad de Chihuahua, los estudiantes organizaron manifestaciones de repudio a la forma de represión y en apoyo a los caídos en madera. Entre las formas de expresión estudiantil se efectuaron protestas en mítines, pero son gaseados por el ejército y entonces se emprenden 2 días de paro como forma de protesta.
Esto queda establecido en el Acta de Consejo Universitario, que se plantea el 22 de octubre de 1965. Aquí nosotros podemos observar precisamente cómo está actuando el gobierno del Estado, encabezado por el general Praxedes Giner Durán. Entonces, estos estudiantes que se están manifestando en apoyo de las personas que participaron en el movimiento de Madera son gaseados por el ejército. Sin embargo, su forma de manifestarse no solamente es saliendo a las calles, sino precisamente realizando un paro universitario. Dentro de estos paros principalmente encontramos a las escuelas de Derecho y a la escuela de Ingeniería, que son las que se unen principalmente a los paros. Sin embargo, se van uniendo más escuelas, además de otras instituciones, no solamente de la universidad. Para 1967, ya nos hablaba Alicia, tenemos la huelga de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Esa se realiza el 8 de mayo del 67. Ya son prácticamente un año y fracción después del cuartelazo de Madera. En este caso, aquí la intervención por parte del gobernador Giner Durán no es inmediata, sino que se realiza un mes después de empezar la huelga. Y no se realiza una intervención en la que se utilice la fuerza, sino que de alguna manera se empieza a hacer una intervención un tanto pacífica. Pudiera ser que en este caso la intervención del gobernador no se realizó de una manera, con fuerzas castrenses o con la fuerza, debido a que esta escuela contaba con un gran apoyo de diferentes instituciones, no solamente en este caso del Estado. Estamos hablando que están en Juárez, la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, pero no solamente contaban con el apoyo de Juárez, sino que contaban con el apoyo de la capital y de diversas instituciones. Aquí nos menciona Alicia de los Ríos, dice, una semana después arribó la presencia nacional con representantes de la Federación de Ciencias Agropecuarias y Forestales y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, además de la Federación de Estudiantes Juarenses, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y diversas secundarias, ofreciendo apoyo moral y financiero, además de paros escalonados en las actividades de sus instituciones. Esas muestras de solidaridad alertaron a la comisión. Aquí precisamente todas estas formas en las que se estaba manifestando la escuela tenían un apoyo. Nos hablaba ahorita Alicia de que lo que se buscaba precisamente era de la federalización, de regularizar la administración. Entonces, con el apoyo de todas estas instituciones, la participación que tiene el gobernador del estado es ir a Juárez e intentar de alguna manera reanudar las clases. Y para esto se hace acompañar del rector en turno de la Universidad de Chihuahua, que es el licenciado Rusek. Cuando llegan ellos a querer dar fe de que se están realizando las clases, no era lo que se buscaba en la huelga, sino que precisamente hubiera una resolución a las problemáticas que ellos tenían en ese momento financieras. Por lo tanto, conforme se va dando este proceso, lo que sucede es que llega el licenciado Rusek, no se resuelve con esta reactivación de clases la huelga, y lo que se decide es que se vayan y sean parte de la Universidad de Chihuahua. En el momento en que se vuelven parte de la Universidad de Chihuahua, pues lo que sucede es que se da una segunda huelga, ahorita lo mencionaba Alicia, porque no se cumplen lo que se había establecido en la primera huelga de lo que correspondía a mayo del 67. Por lo tanto, la segunda huelga se da el 23 de febrero del 68. En esta parte de la segunda huelga, que se da el 23 de febrero del 68, ya son parte de la universidad. Y ahí estamos hablando, ahí puede variar de acuerdo a los documentos de una escuela de agricultura o una escuela de agronomía. Ahí varían mucho los nombres que se le dan a la Escuela Hermanos Escobar cuando se asume como parte de la universidad. Y algo interesante en esta parte de cuando la asume como parte de una escuela más la universidad, es que las personas que venían del Hermanos Escobar
van a ser pauta para que los siguientes movimientos que se realicen en la universidad tengan un impacto, ¿sí? Porque son ellos quienes empiezan a realizar estos movimientos y el apoyo a las demás instituciones. Aquí tenemos otra cita, dice, 5 días después de lo que empieza la segunda huelga, los estudiantes de leyes se declararon en huelga siguiéndolos a manera de paros las escuelas de ganadería, ingeniería, técnico-química, zootecnia, filosofía y letras, la secundaria 1 y las preparatorias diurna y nocturna, así como la normal del estado. Entonces, igual, la escuela de agronomía no solamente era el apoyo por parte de la universidad como parte de ella, ¿no? Porque ya eran parte de la universidad, sino que esta escuela de agronomía tenía el apoyo de secundarias, de preparatorias, de normalistas. Entonces, era un gran apoyo el que se tenía y se logra satisfacer precisamente las demandas. La huelga termina el 15 de abril y se termina ese periodo de huelga del Hermanos Escobar. Aquí podemos ir precisamente vislumbrando con esta parte de las huelgas del movimiento del 65, lo que corresponde a los grupos de poder y lo que se busca un tanto, ¿no? Que va a ser la transparencia de las instituciones educativas. Ya no estamos hablando tanto de universidades, sino de instituciones educativas. El movimiento estudiantil del 68 va a tener también su resonancia respectiva en Chihuahua y propiamente en la universidad. En este caso, para el movimiento estudiantil del 68, el rector ya dejó de ser Rusek y ahora es el licenciado Oscar Ornelas. Entonces, ahí cambia una forma de administración. Nos dice la cita, el periódico Excelsior del 23 de septiembre reportó movilizaciones estudiantiles, paros en 7 escuelas de la Universidad de Chihuahua e inclusive huelgas en normales rurales, todo en apoyo a la UNAM y sumándose a las demandas del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tiene un gran eco en todas las instituciones del Estado, en todas las instituciones del país, perdón. Por lo tanto, va a tener un gran apoyo y específicamente recibe un apoyo de lo que corresponde a la Universidad de Chihuahua. Aquí tenemos parte de acta de Consejo Universitario y otra cita, dice, en varias sesiones de debate, se debate y acuerda dar el apoyo a los estudiantes de la UNAM por parte del acta de acuerdo de Consejo Universitario. Y en otra cita dice que Arturo Rico Bobbio aboga por los estudiantes caídos en sesión del Consejo Universitario, pero su voz no tiene eco. Aquí es donde yo quiero empezar a resaltar esta parte de los grupos de poder, de la transparencia. Se estaba buscando precisamente una autonomía, se estaba buscando que las formas en las que se regían las instituciones educativas fueran más diáfanas para aquellos que lo estaban viviendo, que eran los estudiantes y los maestros. En la universidad se daba un apoyo, se hablaba del apoyo, se hacían mítines, se hacían huelgas, pero aquí el punto es no solamente ver lo que se estaba haciendo a favor de ellos, sino ver el trasfondo de lo que también estaban dejando en la universidad. Al momento en que se apoya por parte de una institución, por parte de los estudiantes y maestros que están en ella, se deja entrever que precisamente estos estudiantes y maestros están buscando también eso, están buscando una autonomía, están buscando una transparencia, están buscando que sus instituciones se rijan de la mejor manera posible, en donde ellos y los maestros tengan un enfoque, y un enfoque que sea un tanto profesional y que se deje de lado todo lo que tiene que ver con cuestiones de grupos de poder que intervienen en las decisiones universitarias o de las instituciones. Aquí tenemos otra cita, dice, a principios de octubre, 3 días después de la violenta embestida estatal al mitin en Tlatelolco, Agronomía y Derecho se declararon en huelga indefinida, uniéndose sorpresivamente al estudiantado de Administración y Contabilidad, así como la preparatoria. Todos ellos se unen con el objetivo precisamente de apoyar. Y posteriormente, ya lo mencionó ahorita un tanto Alicia, todos estos movimientos van a buscar que la universidad vaya adquiriendo
esa forma de autonomía un tanto. Aunque aquí cabe destacar que la autonomía, la Universidad de Chihuahua no tuvo que pelearla ni tuvo que hacer un movimiento para obtenerla, sino que simplemente se le otorgó por decreto. Se hizo un cambio a su... Alicia, no. Es que de Alicia, pero no. No hay un movimiento para que se realice, para que se otorgue la autonomía a la Universidad de Chihuahua, sino que se otorga, ¿sí? Lo que corresponde a esta. Dice aquí, ¿no? La Universidad de Chihuahua adquiere su autonomía algunos días después de la masacre de Tlatelolco, para la cual no hay ningún altercado, sino que se adquiere mediante la respectiva reforma a su ley orgánica, promulgada el 26 de octubre de 1968. La separación de la universidad y gobierno brindó la posibilidad de elegir a los dirigentes de la máxima casa de estudios mediante un proceso de transparencia. Lo que se busca al otorgar la autonomía a las instituciones educativas, que es una lucha constante que se ha venido, es precisamente esto, la forma de elegir los dirigentes de la máxima casa de estudios, la forma en que sean las formas de actuar de las instituciones educativas, debido a que yo creo que la mayoría de nosotros podemos pensar que esa parte de autonomía que es otorgada a las instituciones muchas veces solamente es una autonomía de palabra o de papel, y que en realidad en la práctica nosotros podemos decir muchísimas cosas que transgreden esa autonomía de la que se jactan las instituciones educativas. Entonces, aquí es eso, lo importante destacar, todos estos movimientos que se realizan, todo de lo que se habla alrededor del movimiento del 68, de las huelgas estudiantiles, de los diferentes estados y años en los que se han realizado, van en busca de esto, en lograr que realmente la universidad se rija bajo sus propias leyes, en un sentido académico, investigativo, pero sobre todo con esa idea de la transparencia, y que no solamente tengamos una autonomía de papel o que busquemos o que se diga esa transparencia y se predique, pero en realidad no la veamos nosotros como partícipes de las instituciones. Y no estamos hablando de solamente instituciones de educación superior, sino instituciones en todos sus ámbitos, instituciones básicas, media superior, superior. Se trata precisamente de que todas las huelgas que haya habido, que todas las luchas que se han dado por parte de estudiantes y maestros, bueno, obtengan realmente lo buscado, que es que sus instituciones se rijan buscando el bienestar de sus estudiantes y maestros, no buscando un bienestar personal, no buscando un bienestar de unos cuantos en los grupos de poder, sino realmente encontrando esa transparencia por la que se ha luchado. Y sería todo. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ti, Miriam. No, ahorita estaba haciendo una cara porque no, pero luego te la digo en pregunta. Okay. Bueno, agradecemos mucho la participación de Miriam, la participación de Aleida, por supuesto, ¿no? Y sobre todo a los y a las compañeras que nos están escuchando por redes sociales. Vamos a leer una serie de comentarios, de preguntas que han estado haciendo llegar. Aquí nos han apoyado el compañero Luis de la FES, la compañera Susana de las organizadoras. Entonces, bueno, dice, saludos es que acá se desató una guerra de perros, perdón. Saludos a Héctor Pérez, que dice que hay una película para el tema de los 70s en la universidad, que se llama Chihuahua, un pueblo en lucha. No se te escucha, Alicia.
No, no se escucha. ¿Ya se escucha? Ya. ¿Ya? Perdón, decía que esa película, claro que es una fuente maravillosa, ¿no? De primera mano. Continúo la lectura de estos comentarios. Es que acá, ya, dice, para Leida, de parte de Elisa Martínez, por tu exposición sale a relucir las diferencias entre el PCM y la Liga y cómo durante esos procesos se estorbaban y no caminaban juntos. ¿Qué piensa Susana y usted al respecto, Aleida? Si quieres la dejamos y continuamos con otra. ¿Te parece? Yo creo que aquí la voy a unir nada más, Aleida, con otra pregunta que hace Lisa Martínez también, donde dice, ¿las publicaciones del Madera se pueden consultar? Te quedas con la voz, Aleida. Ok. Sí, las publicaciones de Madera se pueden consultar, están en un sitio albergado por el Colegio de México, vinculado a la Universidad de San Diego. Entonces, si ustedes le ponen así Madera, Colegio México, en línea, les va a salir. Es movimientosarmados.colmex.mx, si mal no recuerdo, algo así. Y están casi todos en línea, otros están en otro sitio. Luego lo pongo en los comentarios. Y bueno, eso de si se estorbaban las organizaciones es bastante complejo porque, digamos, en estricto sentido hay límites entre las organizaciones, las político-militares y las partidarias, ¿no? Hay diferencias en cómo concebían la revolución y el trabajo político, y etcétera, etcétera. Son diferencias muy importantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde los procesos de politización y de la práctica, hay una serie de convergencias que no podemos ignorar, ¿no? O sea, al mismo tiempo que a Susana, cuando Susana iba al quinto y un poco eran señaladas las militantes del PCM, ¿no? Criticadas por ser del PCM, por quienes estaban en la liga de manera anónima, ¿no? Al mismo tiempo, el dirigente de la liga dentro del quinto hablaba muy bien de las normalistas de Saucillo en los artículos que publicaba en Madera, ¿no? Entonces las cosas no son blanco y negro, ¿no? Susana también recuerda a este líder del quinto, aunque no recuerda su nombre, recuerda de este líder del quinto, que es Marco Antonio Arana Murillo, ¿no? Decía que era un líder increíble, ¿no? Una capacidad de convocatoria, de explicación, que era como súper carismático, ¿no? Susana, pues voy a usar una palabra que ya no usaría, pero un poco lo admiraba, ¿no? Era un referente de líder del normalismo rural, y al mismo tiempo él era el dirigente de la liga, ¿no? Pero trabajaban como normalistas rurales en cosas, ¿no? Entonces, es difícil hacer divisiones tajantes, es decir, que se estorbaban en todo porque convergían en el terreno del normalismo rural, aunque obviamente había diferencias importantes, ¿no? Para Susana pensar en unirse a la liga era, pero como hablarle de seres de otro planeta, ¿no? Es un mundo completamente aparte, ¿no? En términos de formación ideológica. Y lo que yo lo pienso en términos historiográficos, como que es necesario hacer esas distinciones, pero introduciendo subjetivaciones, procesos de subjetivación, es importante también entender los lugares en donde podían converger, ¿no? Converger, y ya, es lo único que diré. Muchas gracias. Hay muchos comentarios, hay muchas preguntas. Alexei Navarrete dice, excelentes conferencias. Se me hace muy importante cuando resaltan la influencia del ataque al cuartel Madera del 23 de septiembre, llevados a cabo por maestros, estudiantes, obreros y campesinos, así como la presencia de militantes de organizaciones político-militares en los movimientos estudiantiles, sociales y populares.
Chihuahua, desde el inicio de la Revolución Maderista, ha tenido un papel destacado en el cambio social de nuestro país. Saludos. Nos dice también Atzimba Suárez Marín. Después de estos movimientos sociales, estudiantiles, ¿qué cambios legales se observan respecto de las formas de manifestaciones para justificar detenciones como las que vemos actualmente en las movilizaciones de las escuelas normales? Es decir, me parece que es cuando cobra sentido toda esta recuperación histórica y estamos viendo a las compañeras en Chiapas o en Puebla agredidas por la policía estatal, ¿no? Muchas gracias y no sé si alguna de ustedes quisiera contestar sobre lo que nos dice María Tzimba. Yo diría nada más, para el caso de los normalistas rurales hay una reforma legal súper importante para la criminalización a la que le hemos puesto muy poca atención. Un poco en mi trabajo trato de ponerle atención a las reformas a la Ley Federal de Comunicaciones, ¿no? Porque desde los años 30 hasta 1976, los estudiantes, los migrantes, los repatriados, ¿no? Una serie de personas, los que llevaban, por ejemplo, eventos culturales, los maestros, bla, 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 tenían algunas prerrogativas para poder conseguir descuentos extra en los autobuses foráneos, ¿no? Para poder desplazarse en este sentido de llevar la educación al pueblo o de equidad social, Y en los años 70 comienza a haber una serie de reformas que se intensifican luego en los años 80 y eso le da en la torre a la movilidad de los normalistas rurales, ¿no? No solo tiene que ver con reprimir a los normalistas rurales, tiene que ver con retraer al Estado del mercado y particularmente del mercado de transportes, ¿no? Esta onda neoliberal de garantizar el mercado, ¿no? Y de la libertad del mercado, ¿no? Y esa reforma fue una de las formas luego más fáciles en los años 80 de detener a normalistas porque atentaban contra la reformada Ley Federal de Comunicaciones, ¿no? Donde tomar las carreteras, secuestrar camiones es cada vez más penado. Y ya, perdón. No, está bien, Miriam. No sé si gustes. Bueno, ahí nada más retomando un poco lo que menciona Aleida, es precisamente que esa parte de la penalización, sí, es cada vez mucho más fácil de que, pues incluso que haya desapariciones, ¿no? Ya se vuelve un tanto más sencillo por la forma en la que va avanzando todo tipo de tecnología en cualquier ámbito, la forma en la que te pueden hackear cuentas, hackear correos, todo tipo de estas circunstancias que al final de cuentas también van a recaer en los movimientos y en las formas en las que se expresa la sociedad. Entonces, sí, hay por parte, por cuestiones legales, desconozco, yo en el caso a Aleida sí está aún más documentada en eso, pero yo desconozco si hay especificaciones sobre modificaciones y cuáles son. Sin embargo, sí es evidente que es mucho más sencillo hackear y ver qué están haciendo y quiénes lo están haciendo. Por lo tanto, tener represiones respecto a estas personas. Muchas gracias. Bueno, acá es sobre todo, ¿no? Las compañeras Aleida en términos del uso del derecho, ¿no? Para la pinza ahí con los compañeras normalistas. Miriam, las nuevas formas, ¿no? De represión en términos, digamos, de los nuevos dispositivos, ¿no? De control. Muchas gracias.
Dice Elisa Martínez, ¿qué fue de ellos? ¿Fueron expulsados y qué siguió para ellos y ellos? Me imagino que se refiere a los compañeros de la universidad. Bueno, la mayoría hemos podido seguirles la pista, Elisa. Sí hemos podido seguirles la pista. Muchos de ellos se convirtieron en actores públicos en diferentes de diferentes espacios, ¿no? En este texto se trabaja mucho con las entrevistas a Víctor Orozco, que fue ombudsman de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también destacado político aquí. Y bueno, con él fue muy claro para mí esta censura, esta violencia de eliminación que utilizó por décadas la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? En contra de estos disidentes. Víctor nos contaba, por ejemplo, una muestra de ellos es que llegó a consultar el archivo histórico de la universidad en pleno inicio del siglo XXI, ¿no? Estoy hablando de la década de los 2000, y se le negó el acceso. O sea, su veto duró casi 30 y pico años, ¿no? Es decir, son formas que se reprodujeron al interior de la propia universidad, ¿no? Lo cual se tiene que señalar porque casi siempre fue el Estado también oculta esas otras fuerzas que están relacionadas comúnmente con la academia, pero no son también esas fuerzas que fortalecen los autoritarismos, ¿no? Y bueno, hay muchas trayectorias más, me encantaría comentarlas, pero por cuestión de tiempo no se puede, pero sí, la mayoría, digamos, pudo hacerlo en otros lugares, ¿no? Pudo terminar por lo pronto sus estudios en otros lugares. Híjole, a ver, nos quedan como 7 minutos, pero vamos, saludos a Clemen Hernández, que manda felicitar a las ponentes y gracias por compartir conocimientos y punto de vista. De Esperanza Penago, saludos, Esperanza. Ella hace 2 preguntas, una va para Aleida y otra para mí. Voy a leer la de Aleida, donde dice, el periódico Madera no tenía una publicación regular, ¿verdad? ¿Hasta cuándo fue su último número? Y entregarlo, por supuesto, estamos de acuerdo, Esperanza, de entregarlo era toda una tarea militar. Podrían abundar en esto de los números. Y la mía, pero ahorita la leo, bueno, igual la leo, es ¿por qué el TEC semillero para la liga y no la UACH? Aleida, adelante, por favor. El último número de la liga fue en el 82, después de que matan a Miguel Ángel Barraza. Y ahora no me acuerdo el mes, si pudiera abrir mis... ¿Tú te acuerdas, Alicia? No. ¿El último mes? No me acuerdo el mes. Sí, no era una publicación regular y era muy difícil distribuirlo, ¿no? Pero había ciertas zonas en donde sí se distribuía en ciertas épocas, ¿no? Por ejemplo, a El Quinto parece ser que el periódico llega bastante regularmente por los reportes de la DFS, ¿no? Que encuentran o que el director denuncia que hay ejemplares o que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pareciera ser que hay algunos lugares donde llega de manera regular. Hay periodos espaciados de publicación, sobre todo en los años difíciles del 74 al 76, si mal no recuerdo, ¿no? Y el momento en el que yo me refería ahora, que es 77 a 81, el periódico se publica con bastante regularidad, cada mes o cada 2 meses máximo, ¿no? Eso podría decir. Ya, me callo. Gracias. Voy a leerte otra y igual aprovechando, yo nada más diría, Esperanza, que la incorporación del tecnológico tiene que ver sobre todo por la huelga en Ciudad Juárez, la huelga hermana.
a esta huelga de tecnológicos que es paralela, es igual, digamos, es el mismo proceso amplio por un consejo técnico resolutivo. A la huelga de Juárez llega gente de los lacandones como Gabriel Domínguez, pero sobre todo gente de Lacan Macías, Macías por la zona donde se desarrollaban, que es Salvador Corral García. Y Salvador va a involucrar a su hermano Luis Miguel, que es huelguista, y con la huelga en Juárez se extiende, digamos, la invitación a la liga, tanto para Juárez como para Chihuahua, ¿no? Por eso es el TEC y no la universidad. Aleida, ¿tienes conocimiento? Pregunta Notoca Noemí. ¿Tienes conocimiento sobre materiales, publicaciones, autores con los que se formaban las maestras normalistas? Materiales, publicaciones o autores. Esa es una. 2, Esperanza Penagos pregunta, ¿qué pasó con Susana? ¿Se radicalizó o qué pasó después de su expulsión? ¿Terminó con su instrucción? ¿Qué ocurrió? Y muchas gracias por tu exposición, dice Esperanza. Gracias. A ver, dije que el último número fue en 82, fue julio del 81, ya revisé mis notas, fue el número 58, y luego siguieron algunos periódicos que trataban de sostener las publicaciones de la Liga, lo que se fue convirtiendo la Liga después de la muerte de Miguel Ángel Barraza. Sobre la formación, con qué leían y cómo se formaban, yo en este momento no puedo recordar demasiadas cosas, pero hay bastante material publicado sobre formación de maestros. Quizá ahí en internet podemos contactarnos. Y por último, Susana concluyó su formación, concluyó en una normal urbana que estaba muy cerca de donde vivía su madre. Toda esa relación con la madre es algo que no traté. Y no se radicalizó, de hecho relajó su militancia en el PCM por unos años. Se hizo mujer, ¿no? Es decir, ser esposa, ser madre cobró una centralidad en su vida mayúscula, y dar clases, ¿no? Paulatinamente fue retornando hacia la actividad política, porque esa derrota de Saucillo fue demasiado profunda para ella, ¿no? Subjetivamente. Y ya, me callé. Muchas gracias por las respuestas, por su participación. Miriam, ¿deseas agregar algo? Tenemos 1 minuto. Ok, bueno, nada más para esta última pregunta que hicieron a Adelaida sobre las normalistas. Sí. Ahí el doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín maneja prácticamente la mayoría de sus artículos van en este sentido de normalistas. Igual le puede ayudar ahí ver si el trabajo de él le es fructífero para lo que necesita saber. Perfecto. Muchas gracias. Es un placer escucharlas, saludarlas. Aleida, Miriam, muchas gracias por participar en esta mesa que se tornó de Chihuahua. Fíjense qué bueno. Movimientos estudiantiles. Gracias al seminario, gracias a los compañeros de la FES Aragón, muchísimas gracias. Gracias a todas las compañeras y compañeros que estuvieron escuchando esta mesa por sus participaciones. Les agradecemos profundamente habernos acompañado. Gracias, salimos del aire.